Ya empecé a grabar. Gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión del evento Primeras Reflexiones sobre la Opinión Consultiva 3225 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, opinión relativa a emergencia climática y derechos humanos. Voy a leer el disclaimer que solicita la universidad para la grabación de estas sesiones. Este webinar tiene como finalidad ser un espacio educativo en el que se compartirán ideas, experiencias y opiniones diversas. Al ingresar a la sesión, las participantes entienden y aceptan que sus datos personales e imagen podrán ser divulgados por la universidad para los fines aquí descritos. La sesión será grabada y almacenada para conformar un repositorio que servirá para futura consulta y referencia. También podrá ser difundida por la Universidad de Monterrey para fines educativos y otros relacionados con la difusión del webinar por parte de la universidad. En la sesión de ayer tratamos el tema de los derechos de procedimiento, se habló del derecho a la información, el derecho a la participación, el acceso a la justicia. Abordamos también la cuestión de los instrumentos que no pertenecen al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, pero que son relevantes para el contexto de la emergencia climática y que la Corte retoma en su opinión consultiva. Y por último, tratamos también la cuestión de los deberes de las empresas en materia de derechos humanos vinculados a la emergencia climática. En esta sesión vamos a continuar con el análisis de tres temas de gran relevancia: los derechos de la naturaleza, el desplazamiento climático y las mujeres defensoras del medio ambiente. Me voy a permitir presentar a nuestros tres ponentes por orden de intervención. Primero, el doctor Hugo Iván Echevarría Villagómez es abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Master of Laws por McGill University en Canadá, Chevening Fellow en Gobernanza Ambiental por la Universidad de Wolverhampton, Reino Unido, copresidente del Grupo de Trabajo en Derechos de la Naturaleza y Derechos de los Animales de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, del Grupo de Expertos del Programa de Naciones Unidas con la Naturaleza, Armonía con la Naturaleza, perdón, y del Instituto de Derecho Ambiental de la Asociación Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente. Es abogado, consultor nacional e internacional con más de 23 años de experiencia profesional, además de profesor en Derecho Ambiental y materias conexas en universidades nacionales y extranjeras. Bienvenido, doctor Hugo Echevarría. El doctor Raúl Gutiérrez Patiño es doctor y maestro en Estado de Derecho y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca, España, maestro en Derecho y Políticas Públicas Ambientales y maestro en Protocolo, Negociación y Relaciones Internacionales por la Escuela Jacobea de Posgrado, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Asimismo, cuenta con diplomaturas en negociación, mediación y prevención de conflictos empresa-Estado-Comunidad por la Ibero, en Derecho Ambiental y en Derecho Empresarial, respectivamente, por la UNAM, y en Análisis Estratégico Internacional por el Centro de Investigación y Docencia Económica. Es académico de tiempo completo en el Centro Transdisciplinar Universitario para la Sustentabilidad y profesor en los departamentos de Derecho, Estudios Internacionales y Reflexión Interdisciplinaria de la Ibero. Es miembro del Comité de Prevención de Conflictos de Intereses de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos y asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales.
Ha participado en distintas mesas de análisis en diversos medios de comunicación y como profesor invitado y o conferencista en eventos académicos nacionales e internacionales. Además de ser autor de numerosas publicaciones académicas sobre temas de corrupción y Estado de Derecho, derecho y justicia ambiental, derechos humanos, derecho y cooperación internacional, entre otros temas. También muchas gracias, doctor Raúl, bienvenido. Finalmente, la doctora Angelina Isabel Valenzuela Rendón es doctora en Derecho con orientación en Derecho Procesal summa cum laude por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Estudió una maestría en Derecho de la Empresa en la UDEM con distinción en su tesis y es licenciada en Derecho cum laude también por la Universidad de Monterrey. Cuenta con importantes reconocimientos en el ámbito de la docencia y en la materia ambiental, reconocimiento en innovación y calidad académica en la categoría Profesor de Planta de la UDEM. Es considerada por el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas como experta en acceso a la justicia, cortes y tribunales ambientales. Reconocimiento por aportes académicos y científicos a la cooperación, desarrollo y fomento del bien común en el planeta, otorgado por FISAT. Obtuvo la presea Un hombre abogado, categoría investigación, por el Colegio de Abogados de Nuevo León. Es una de las ganadoras en el concurso de la OEA sobre las tendencias del Estado de Derecho Ambiental en las Américas y medalla dorada a Tina por su labor docente y de investigación en materia ambiental. Trabajó en la Comisión México-Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado y también se dedicó al ejercicio libre de la profesión. Ha sido profesora en diversas instituciones educativas desde el año 2003. Fue directora de programa del posgrado de Derecho y directora interina del Departamento de Derecho de la Universidad de Monterrey, donde actualmente es profesora e investigadora del más alto nivel. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores y es autora del libro La conciliación de conflictos medioambientales, una alternativa de resolución. Agradezco a los tres participantes por haber aceptado exponer sus reflexiones en este evento. Estoy segura de que sus aportaciones sobre cada uno de estos temas serán muy apreciadas por nuestros asistentes. Y sin más, porque tenemos el tiempo bastante limitado de 15 minutos por cada expositor, cedo este espacio al doctor Hugo Echevarría. Muchas gracias, profesora Guzmán. Un saludo afectuoso desde Quito, Ecuador, a mis copanelistas y a los asistentes. Me corresponde la tarde de hoy hablarles, comentar sobre el tema de los derechos de la naturaleza en la opinión consultiva y he preparado una presentación que la voy a compartir y les pido por favor si me pueden confirmar que se la pueda ver. ¿Se la puede ver? Sí, ya, adelante. Y, ok. Bueno, me gustaría iniciar antes de referirme al contenido muy importante sobre la materia que nos ofrece la opinión consultiva. Quiero dar un contexto, un poco de contexto sobre el tema que vamos a hablar. Me avisan, por favor, faltando 2 minutos para cerrar. Y es que en el siglo XXI, en la primera parte del siglo XXI que vivimos, se hace evidente desde hace algún tiempo lo que la ONU ha denominado la triple crisis ambiental. Hay problemas de cambio climático, que es el centro de la opinión consultiva que estamos comentando, pero además hay problemas de pérdida de biodiversidad en países como los nuestros, que son megadiversos. México y Ecuador comparten esa caracterización junto con otro selecto grupo de 17 países. Y también hay problemas de contaminación ambiental. Estos factores se han sumado y generan una triple crisis ambiental que ha llevado
a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos efectivamente reconozca que que vivimos acá en esta parte del mundo en una emergencia climática, ni más ni menos. Ahora bien, este problema de carácter ambiental, a su vez, ha llevado a hacer una evaluación, una evaluación relativa a o acerca de la efectividad del papel del ordenamiento jurídico para afrontar esta situación. El papel del derecho, un tema muy importante y muy profundo además. Y la verdad es que los resultados no son alentadores, no son buenos. La efectividad del ordenamiento jurídico actual es más bien relativa. No se han alcanzado ni siquiera los objetivos especializados del derecho ambiental como disciplina joven, disciplina nueva, llamada precisamente a proteger el ambiente, de la mano del reconocimiento del derecho a vivir en un ambiente sano, que está presente en todas nuestras constituciones de todo el continente. La verdad es que esos objetivos pues distan mucho de haber sido logrados. Ante esta realidad, fíjense que este es un criterio de realidad, eh, han surgido alternativas en todo el mundo. Hablamos de la alternativa que se orienta a la aplicación del derecho penal, que nace de los países nórdicos y que se la denomina ecocidio. Hablamos de una alternativa promovida por Naciones Unidas que se la denomina armonía con la naturaleza y esa tiene más bien una connotación económica, desde la economía. Y hablamos de la alternativa que me parece que es la más conocida en este momento y ciertamente es materia de nuestra conversación, la denominada derechos de la naturaleza. Esta alternativa de los derechos de la naturaleza es un tema que muchos piensan que es absolutamente novedoso el tema, pero en realidad tiene una base que data de fines del siglo pasado. Concretamente, surge en el marco académico doctrinario en Estados Unidos de la mano del profesor de Derecho Civil, de temas de lo que nosotros denominamos derecho civil, bienes, propiedad, en un estudio, en un ensayo jurídico que se volvió famoso, ¿no? Deberían los árboles tener derecho. Esto se da en los años 70. En el año 82, este es un dato que quiero compartir porque es muy importante para entender la base jurídica de este tema. La Asamblea General de las Naciones Unidas, que como ustedes conocen es el órgano principal de Naciones Unidas, adopta una resolución precisamente que tiene como título la Carta Mundial de la Naturaleza y que da vida al tema de lo que hoy llamamos los derechos de la naturaleza. Año 1982, fíjense ustedes. Entonces, el origen de este tema de los derechos de la naturaleza es básicamente derecho internacional y Naciones Unidas. No obstante, el tema quedó un poco estacionado hasta que a inicios del siglo XXI emerge con fuerza en nuestro continente y de manera específica emerge de la mano de cambios constitucionales del Ecuador en 2008. Vean, ya han pasado 17 años de esto, ¿no? Entonces, América Latina es el espacio en el que el tema empieza a explorarse. Nace el modelo ecuatoriano, como vamos a ver más adelante, es curioso porque tiene una base constitucional, pero no es el único. Tenemos el modelo colombiano, que es muy conocido en el mundo, se desarrolla vía jurisprudencial, y el modelo panameño, para dar unos ejemplos, que se desarrolla a nivel legislativo. El modelo mexicano, que como veremos la Corte toma nota, se desarrolla también a través de cambios constitucionales en los estados. Es un régimen federal. Ahora bien, la expansión actual se da no solamente en nuestro continente, sino que está exportándose a todo el mundo. Tenemos experiencias en Oceanía, pero tal vez la que más ha llamado en África, la que más ha llamado la atención es la europea. Sí, en Europa el tema está analizándose e incluso ya se puso en práctica con la
con el reconocimiento de como sujeto de derechos al Mar Menor en España. De manera que vean ustedes, esta es una tendencia que está en franca expansión. Eh, Ahora bien, que esté en franca expansión no significa que sea un tema que esté libre de controversia. Todo lo contrario, este es un tema muy, muy controversial. Hasta el día de hoy, incluso en países en que tiene un reconocimiento constitucional, jurisprudencial o legislativo, como es el caso del Ecuador. Muchos objetan la procedencia de una idea de otorgar derechos a lo que comúnmente es jurídicamente considerado como un objeto. ¿Ya? Esta es la base de la discusión jurídica que sí, en la sección de preguntas y respuestas podemos analizar. Otros objetan su pertinencia. Muchos dicen, pero bueno, si lo que queremos es cuidar a la naturaleza, mejoremos la aplicación del derecho ambiental o del derecho civil o del derecho administrativo o inclusive del derecho penal, que con esos vehículos podemos llegar al mismo lugar. Y otros sostienen que no es momento de discutir este tema, puesto que en el mundo se vive una realidad desafortunada, no de progresividad en las salvaguardas ambientales, sino de regresión. ¿Sí? Las protecciones ambientales están debilitándose en todo el mundo. Mientras que el tema de los derechos de la naturaleza propone más bien una exigencia mayor. Así es que sí es un tema controversial y por eso es que la Corte Interamericana se haya pronunciado sobre el tema es realmente alentador y jurídicamente muy importante. ¿Sí? Muy importante. Ahora bien, ¿cómo vamos de tiempo? Perdón, porque no tomé el cronómetro. ¿Sí me quedan unos 5 minutos más? Sí, vamos bien. Gracias. ¿Por qué la Corte emite una opinión o se pronuncia acerca de los derechos de la naturaleza cuando el tema central, que es materia de la opinión consultiva, como ustedes estudiaron ayer en la primera parte de este evento, es, es el cambio climático? Es decir, es un tema orientado absolutamente a la rama de derecho ambiental, que a su vez se enmarca, o lo que el tema central es derechos humanos y cambio climático. ¿Por qué en este contexto de derecho ambiental la Corte decide opinar sobre los derechos de la naturaleza? Ojo que la Corte Internacional de Justicia no menciona el tema, ¿no? ¿Por qué no lo hace la internacional y sí la interamericana? Es porque en la solicitud que plantean Chile y Colombia, eh, estos países les solicitan a la Corte que aclare el alcance de las obligaciones estatales asociadas al cambio climático, tomando en cuenta las afectaciones, fíjense esto, afectaciones a las personas y a la naturaleza. Ahí le pongo yo resaltado y con letra mayor, porque esta es una particularidad de la opinión consultiva en el marco interamericano. Desde la solicitud se manifestó la preocupación de analizar cuáles son los efectos del cambio climático en los derechos de las personas, por un lado, pero también en los derechos de la naturaleza. Perdón, pero también en la naturaleza, ¿sí? Esto está en el primer párrafo de la solicitud de Colombia y de Chile. Está en la primera parte, es decir, los países le orientaron a la Corte para que pueda analizar este tema en el ámbito de derechos humanos y en el ámbito de la naturaleza. Por favor, muy importante tomar en cuenta esto, ¿no? Ahora bien, ya mirando la opinión consultiva, vemos que hay un cambio notable desde el antecedente de esta opinión consultiva 3225 con la opinión 2317, la del 2017, en la que la Corte reconoce que existe un vínculo directo entre el ambiente y los derechos humanos, ¿sí? Y en esta otra, años más tarde, precisa el tema y dice, en el 2017 nos dice que los derechos de la naturaleza son una tendencia. Dedica unas pocas líneas a un párrafo, ¿sí? Pero sí la Corte ya anunció, ya dijo, sí, en verdad, en esta parte del mundo los derechos de la naturaleza son una tendencia, ¿sí? Pero no dijo nada más.
Fíjense que ahora dedica toda una sección que además nos provee de un contenido importantísimo que lo vamos a desarrollar a continuación y que ya no se refiere la Corte únicamente como una tendencia, sino también como un enfoque. Vean, los términos, las palabras en el derecho son importantes e incluso se refiere a este tema como un paradigma. Y efectivamente la Corte ha precisado su postura respecto de la protección de la naturaleza como un nuevo sujeto de derechos. Entonces, el cambio es notable desde el 2017 al 2025. ¿Qué ha dicho la Corte sobre los derechos de la naturaleza? Les invito a revisar el párrafo, yo he seleccionado unos párrafos que son importantes para compartir con ustedes. El párrafo 280 nos ofrece tres ideas, fuerza fundamentales. Fundamentales. En primer lugar, que es necesario y es momento de superar concepciones jurídicas heredadas. Esto es cita textual del párrafo 280. Y dice, nos debemos ir de la lógica de siempre de objeto hacia esta nueva lógica de sujeto, superando concepciones jurídicas heredadas. En segundo lugar, dice que la naturaleza debe tener un rol estructural más importante. ¿Sí? Entonces, en el marco del modelo de desarrollo sustentable, la naturaleza debe tener un peso real. Su rol debe ser más visible. Eso nos dice la Corte. Una Corte de Derechos Humanos. ¿No? Interesante, ¿verdad? Y finalmente nos habla de que hay que fortalecer el paradigma centrado en la protección de las condiciones ecológicas esenciales para la vida. Está haciendo referencia con nombre y apellido a lo que Naciones Unidas conceptualizó allá por 1982, al valor intrínseco de la naturaleza. Fíjense estas consideraciones, ¿no? Luego dice la Corte en el párrafo 283, nos dice que de aquí surge una obligación específica, concreta. Ya no es un compromiso, ya no es una aproximación, sino es una obligación positiva de adoptar medidas para garantizar la protección de los ecosistemas. Vean este lenguaje, estimados amigos y amigas, es un lenguaje novedoso en el contexto de una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? No está diciendo para la protección de los ecosistemas de los que se sirve el ser humano o para la protección de las generaciones futuras, sino de los ecosistemas como tales. ¿Ya? Y también la Corte, si hay tiempo, dice que el principio de no regresividad, que es un principio de derecho internacional de los derechos humanos y también del derecho internacional ambiental, también lo vincula al tema de los derechos de la naturaleza. Y aquí viene otro tema importante. La Corte nos dice que la idea de cuidar a los ecosistemas no es contraria a los principios generales del derecho. Tampoco es contraria a los derechos humanos y además obedece a este consenso creciente dentro de la comunidad internacional de que es necesario cuidar la naturaleza de una mejor manera de la que le hemos hecho hasta ahora. Y este es para mí lo más importante, la mayor contribución de la opinión consultiva. Dice la Corte, y aquí les pongo entre comillas, el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos no es ajeno al Corpus Juris Interamericano. Vean eso. O sea, es absolutamente compatible, ¿sí? No es ajeno, no es extraño, no compite, sino que dice que el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos representa una manifestación contemporánea del principio de interdependencia entre los derechos humanos y el ambiente. De esta manera, amigos y amigas, y porque creo que me estoy pasando del tiempo y ofrezco disculpa por eso, la Corte zanja esta discusión que ha surgido bajo el argumento que los derechos de la naturaleza debilitan a los derechos humanos. No es así, no es así y la Corte acaba de aclarar este tema de manera magistral. Por lo contrario, estamos hablando de interdependencia. Yo participé en la audiencia en Barbados y puedo decirles que lo que se lee
en la opinión consultiva, y con esto cierro, se puede ver en el lenguaje, en el contenido, que se ha tomado nota tanto del modelo ecuatoriano como también del modelo mexicano, que dicho sea, está expresamente citado en el párrafo 286. Si ustedes miran, se habla de los modelos de ciertos países, y en México se hace referencia a la constitución de los estados de México, de Colima, de Oaxaca y de Guerrero. Y con esto, agradeciendo el tiempo que me han brindado y que me he pasado, cierro pues dando paso a posibilidades de preguntas y respuestas posteriores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sin duda un tema muy, muy interesante que da para mucha discusión, porque efectivamente vemos cómo la Corte Interamericana en esta opinión consultiva logra tejer ese puente de los derechos humanos con los derechos de la naturaleza a través de este concepto de la interdependencia. Entonces es un tema que da para mucha discusión. Invito a los asistentes también a que puedan hacer sus preguntas por medio del chat. Al final de las 3 exposiciones habrá tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, por lo pronto las pueden hacer por escrito en el chat, o al final también daremos oportunidad a que puedan abrir sus micrófonos. A continuación cedo este espacio al doctor Raúl Gutiérrez. Adelante. Segundo, muchas gracias por esta invitación. También muchas gracias al doctor que me antecedió en el uso de la palabra por tan completa y tan vasta exposición respecto a la opinión consultiva en términos de reconocimiento de los derechos de la naturaleza. Y particularmente quiero expresar mi más profunda gratitud a la doctora Angelina por esta iniciativa, que sin lugar a dudas permite sumar esfuerzos y reflexiones que se traducirán en una mejor procuración de justicia al amparo del derecho ambiental. En términos de expresar una opinión respecto a esta opinión consultiva de la Corte, en materia de desplazamiento forzado y cambio climático, creo que es importante empezar por aclarar el hecho de que si bien la Corte emitió esta opinión consultiva, dicha opinión no representa como tal un aspecto jurídicamente vinculante para los estados, a no ser que sea o en razón de su derecho interno. Pero aquí, más allá de si resulta jurídicamente vinculante o no en términos de poder llevar a cabo acciones que puedan suscitar una responsabilidad en términos de procuración de justicia, sí es importante señalar que esta opinión consultiva favorece justamente el desarrollo interinstitucional de los propios estados, al tiempo de garantizar una mejor procuración de justicia, ¿no? En términos de las obligaciones que los estados han contraído, en términos de dar cumplimiento con un mandato internacional, de sujetarse a o de tomar en consideración este tipo de resoluciones. Tal es el caso de México como en términos de la aplicación del bloque de convencionalidad. Y bajo esa tesitura, pues también tendríamos que mencionar cuáles son los efectos que ha llevado a cabo esta opinión consultiva. Y coincido perfectamente con la postura del doctor en términos de la importancia de nombrar las cosas en el derecho, ¿no? Y hacer ese tipo de reconocimientos y de nombrarlas tal cual. Uno de los aspectos que más llama mi atención cuando hablamos de desplazamiento forzado en cuestiones de cambio climático es que cuando hablamos de esto, pues muchas veces para establecer mecanismos puntuales de protección es difícil identificar si las vulneraciones a la dignidad de las personas y a su calidad de vida obedecen directamente a causas del cambio climático o a otro tipo de eventos relacionados al mismo, en términos de poder identificar con puntualidad, ¿no? O sea, me refiero con esto a que cuando a una persona se le pregunta, por ejemplo, oye, ¿por qué te desplazaste de un lugar a otro, ¿no? ¿Por qué dejaste eh, de sembrar la tierra? Pues muchas veces es difícilmente identificable el cambio climático como tal, ¿no? O sea, se hacen alusiones a que si el tiempo cambió, que si esto, y ello, aun y cuando pueda sonar nimio o un poco raro de mencionar, sí es importante tomarlo en cuenta porque, pues,
puede llegar a imposibilitar la planeación de distintas estrategias al amparo de la Procuración de Justicia para justamente llevar a cabo acciones conducentes en términos de reconocimiento al desplazamiento forzado por causas climáticas. Y esto es importante señalarlo, porque el tema del desplazamiento forzado no es solamente un asunto jurídico, es un asunto también político, en términos de que si se reconoce el desplazamiento forzado por causas climáticas, pues al final del día se tendrán que pensar en cierto tipo de mecanismos relacionados a gestiones migratorias, al reconocimiento de asilo y refugio, si fuera el caso, ¿no? Entonces, todo eso es un escenario que complejiza mucho la planeación de estrategias concretas. Y el hecho de que en la Corte, de que en esta opinión consultiva se mencionen puntualmente cuáles son los efectos que provoca el cambio climático que llevan al desplazamiento forzado, pues entonces genera una suerte de entendimiento mutuo, de lengua franca, ¿no? Entre los estados de la región para llevar a cabo acciones conducentes al desarrollo jurídico, a la implementación de políticas públicas, ¿no? Es decir, si bien es cierto, la opinión consultiva no resulta jurídicamente vinculante en términos estrictamente hablando, menos, bueno, dependiendo también de cómo se interiorice el tema del derecho blando y el derecho duro en los estados, es importante señalar que sí que establece pues un parámetro, ¿no? Con base en el reconocimiento de las afectaciones que provoca el cambio climático y a partir de ahí empieza a trazar o permite a los estados trazar estrategias jurídico-normativas con base en disposiciones o en mandatos, por decirlo de alguna manera, mandatos muy concretos, ¿no? Como por ejemplo, llevar a cabo la reubicación de las familias, el registrar de formas puntuales en base de datos estas situaciones, ¿no? Llevar a cabo la protección hacia los menores no acompañados, ¿no? Favorecer el desarrollo de programas comunitarios en los sitios de reasentamiento, ¿no? Temas de asistencia social, establecimiento de protocolo y protección de datos personales y también hace un fuerte énfasis respecto a la necesidad de llevar a cabo una colaboración conjunta entre los estados. Es decir, la opinión consultiva en términos de desplazamiento forzado permite, y eso es una opinión muy a título personal, pero sí que permite, ¿no? Pues llevar a cabo, o el que los estados puedan llevar a cabo una suerte de modificación a sus ordenamientos internos en materia de migración a modo de reconocer al migrante climático y de llevar a cabo acciones conducentes en la implementación de políticas públicas para su incorporación dentro del tejido social de los mismos, ¿no? Al tiempo de llevar a cabo, pues, asistencias humanitarias y de esta índole que resultan muy innovadoras. En términos de lo que mencionaba yo al principio, ¿no? La problemática del cambio climático, más allá de un ámbito jurídico, sino también relacionado directamente a un ámbito político. En ese sentido, merece mucho la pena rescatar lo dispuesto entre los párrafos 421 y 434, donde el eje común, o más bien el desarrollo de implementación, la implementación de estrategias, ¿no? De procedimientos adecuados, pues giran en torno a fortalecer la protección humanitaria. Y en ese sentido, se fortalece el hecho de que el combate efectivo al cambio climático no puede ser sino a través de su reconocimiento como un asunto de derechos humanos, más allá de llevar a cabo estrategias para la reducción de emisiones, que de hecho la propia opinión consultiva establece que ni siquiera llegando a los límites del Acuerdo de París o respetando los límites del Acuerdo de París se podrán llevar a cabo acciones o es suficiente para evitar los daños, ¿no? Sino que hace un fuerte énfasis en términos de sumatoria de esfuerzos, de colaboración conjunta, de cooperación entre los estados, ¿no? A modo de llevar a cabo un reconocimiento innovador en estos términos. Entonces, el hecho de que en la Corte, de que a través de esta opinión consultiva se esté llevando a cabo una acción en términos de reconocer el desplazamiento forzado por causas climáticas, pues permite también llevar a cabo una suerte de innovación en términos de transparencia, de rendición de cuentas, ¿no? Etcétera, en esos saberes, en esos sentires. Y digo sentires porque cuando hablamos de una protección humanitaria, y hablamos también de reconocer el problema del desplazamiento forzado por causas climáticas como un asunto de derechos humanos, no podemos dejar de lado
el hecho de las afectaciones que conlleva a la vida de las personas el desplazamiento forzado por estas causas. Entonces, invita a una renovación en términos procedimentales y también invita justamente, o más bien hace un guiño importante respecto a la adecuación de marcos normativos con instrumentos internacionales, ¿no? Y al tiempo también de fortalecer la interdependencia, la comunicación, el desarrollo de las propias normatividades locales. Hay un punto que a mí en particular me llamó demasiado la atención de esta opinión consultiva y es el párrafo 426. El párrafo 426 habla de diseñar e implementar estrategias para prevenir posibles riesgos en las rutas de tránsito, ¿no? O sea, reconoce que la protección, primero y principal, reconoce que el desplazamiento forzado o la atención adecuada al desplazamiento debe de ser a razón de la planeación de instrumentos normativos y de políticas públicas que contemplen todo el tema migratorio, no solamente hacia el destino, sino también durante todo lo que involucra esta suerte de riesgo, ¿no? Esta suerte de hecho. Pero alude al reconocimiento de la posibilidad o de la vulnerabilidad que conlleva el desplazamiento forzado por causas climáticas relacionados con la trata de personas. El párrafo 426 hace esta mención en términos de asegurar justamente el combate al cambio climático como un asunto de derechos humanos y hace un guiño bastante exitoso, a mi juicio, en términos de que los estados puedan reconocer el problema del cambio climático como un asunto incluso de seguridad nacional. ¿A qué voy con ello? Cuando se habla del combate a la trata de personas en esta situación, o para prevenir el tema de la trata de personas asociadas al desplazamiento forzado, pues de cierta forma está llamando a los estados a que lleven a cabo modificaciones conducentes en términos de vincular el cambio climático con un asunto relacionado hacia asuntos delincuenciales, ¿no? Como un asunto en donde los grupos delincuenciales pues obtienen importantes o pueden obtener una posibilidad de cooptar a personas migrantes no acompañadas, ¿no? Entonces, en esos términos, merece mucho la pena señalarlo. Y bajo esa tesitura, también se advierte que el combate al cambio climático, a través de su reconocimiento como un asunto de derechos humanos, mediante la protección hacia el desplazamiento forzado por causas climáticas, pues es una manera también de fortalecer a la democracia, ¿no? ¿En qué sentido? En que favorece la participación ciudadana, en que favorece también, pues, la apertura a aprender de distintas realidades justamente para llevar a cabo estrategias conjuntas de mitigación y de adaptación. Y en ese sentido, pues también habremos que retomar o recordar lo que decía o cómo abre la opinión consultiva en estos términos, donde si bien es cierto, no hay un apartado específicamente diseñado en temas de desplazamiento, sí se advierte de forma transversal a lo largo de toda de gran parte de la opinión consultiva. Y en esos términos se alude al hecho de que pues se requiere de un combate o de una visión multidimensional hacia el combate al cambio climático. Y bajo esa tesitura se advierte que, o podemos advertir en función de estas lógicas respecto a proteger, a llevar a cabo una protección integral humanitaria en términos de combate al desplazamiento forzado, de combatir el desplazamiento forzado, pues también se hable o se robustece también el posicionamiento del reconocimiento hacia los derechos de la naturaleza, ¿no? En ese sentido. O sea, vemos que toda la opinión consultiva pues va llevando a cabo un lenguaje bastante coherente en muchos sentidos. Hay aspectos que es cierto, pues también queda mucho en términos de situaciones jurídicos, políticas al interior de los propios estados. México, si bien es cierto, como se mencionó anteriormente, es un estado donde ahora en 4 de sus constituciones locales se reconoce, por ejemplo, el derecho a la naturaleza. Todavía no es un hecho a nivel federal, sino queda más bien en un ámbito de interpretación del artículo cuarto. En términos del desplazamiento forzado al cambio climático, pues nuestras leyes en materia migratoria, en materia de asilo y refugio, pues no, hasta donde yo sé, no se reconoce como tal esta situación. Pero en nuestra Ley General de Cambio Climático, en el artículo 26, cuando se habla del combate al cambio climático como un asunto de derechos humanos,
pues se advierte también la posibilidad de llevar a cabo una transversalidad con las leyes de asilo y refugio. Y aquí habrá que ver si esto es posible ahora o qué tanto será posible en términos de lo que dispone esta opinión consultiva. Eh, ya para finalizar, en estos últimos 2 minutitos que me quedan, me gustaría hacer mención respecto a esta lógica o regresar mi narrativa respecto a la lógica de la protección familiar, ¿no? Y eso también puede aludir mucho a un contexto en términos donde hay una crisis fortísima en temas migratorios, ¿no? En temas de la vulnerabilidad de las comunidades migrantes. Y particularmente el tema de la reunificación familiar ha sido una situación que ha llevado a mucha preocupación, ¿no? Respecto al trato en torno a la misma. Y el hecho de que en la Corte, por ejemplo, o que dentro de estas exposiciones se haga o se aluda a la obligación de los estados en términos de llevar a cabo acciones conducentes que giren en torno a garantizar siempre y en todo momento la reunificación familiar, lanza un mensaje poderoso a toda la región, ¿sí? Que va más allá del desplazamiento forzado por causas climáticas y gira en torno al hecho de que la protección e integridad de la familia es un asunto que debe de ser respetado siempre y en todo momento. Y dicho esto, que es la parte más fundamental, a mi juicio, en términos de la protección a la dignidad de la persona y de los derechos humanos, me gustaría recordar o cerrar esta reflexión con o rescatando una hipótesis que en su momento escuché o leí, perdón, leí del doctor Fixamudio en términos de la evolución del constitucionalismo latinoamericano. Y esta gira en torno a que en la medida en que los estados puedan reconocer los derechos humanos, y darles cumplimiento a la luz de sus ordenamientos constitucionales, pues entonces podemos hablar de una reunificación familiar, de una reunificación regional. Y en estos términos, la protección procedimental con base en el cambio climático a razón o como consecuencia del desplazamiento forzado, pues sirve justamente como una suerte de guía para llevar a cabo esta finalidad. Entonces, agradezco mucho, espero haber sido lo suficientemente claro y no haberme perdido en una narrativa tan compleja en términos de lo que establece la propia opinión consultiva, pero quedo a sus órdenes para cualquier duda, para cualquier comentario, cualquier aclaración, siempre es muy bienvenida y de nuevo también agradecer la cordial y cálida invitación que la doctora Angelina tuvo a bien hacerme para participar en este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, efectivamente un tema complejo, como ya mencionaba en su exposición, desde la identificación de las causas del desplazamiento hasta toda esta parte de la definición de acciones concretas que se tendrían que ver reflejadas en las políticas y las acciones específicas de cada estado. Ayer hablábamos también un poco de las obligaciones de cooperación, o de la obligación en general de cooperación entre los estados en el marco de la emergencia climática, sin duda también muy relevante en las cuestiones de desplazamiento transfronterizo, que como también mencionaba, pues se vería reflejado en las políticas y la regulación del asilo, el refugio, en las normas en sí de carácter migratorio de los estados. Muchas gracias. Finalmente, la doctora Angelina Valenzuela. Doctora, te cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla para que puedan ver unas diapositivas. Nada más confirmar que sí se ve, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto. Muchas gracias. Bien, pues yo primero quiero agradecer a los ponentes que han estado en este webinar, tanto en la sesión de ayer como en la de hoy. Eh, em, es un honor para mí compartir este foro con ustedes. Son personas cuyo trabajo profesional admiro muchísimo. Entonces, bueno, dejan la vara muy alta, como decimos aquí en México, porque me toca a mí cerrar después de haber aprendido de todos ustedes. Yo les voy a hablar el día de hoy de las mujeres defensoras del medio ambiente en la opinión consultiva 3225. Mi exposición la voy a dividir en una introducción,
después el contenido en 2 partes y terminaré con unas consideraciones finales. Entonces, quiero hacer un recordatorio para iniciar. En el 2023, Colombia y Chile solicitaron esta opinión consultiva a la Corte Interamericana. En marzo, la UDEM, la Universidad de Monterrey, recibió una invitación a presentar observaciones escritas. Había una convocatoria para cualquier persona en general, pero nosotros recibimos una invitación. Se conformó un equipo integrado por las 3 profesoras que hemos sido ponentes, las 3 profesoras de la UDEM en este webinar, así como por el exalumno Diego Saldívar y algunas entonces alumnas. Y nosotros decidimos enfocarnos en el tema Mujeres Defensoras del Medio Ambiente en México, con la intención de aportar a la sección E de la solicitud de opinión consultiva, donde se hacía referencia a personas defensoras y a mujeres, pero no a la intersección de ser mujer defensora del medio ambiente. Y le dijimos a la Corte que requería especial atención la interseccionalidad en el desarrollo sobre las obligaciones de los estados y que se reconociera la labor de las mujeres defensoras frente a la emergencia climática. Y digo que le dijimos a la Corte porque además de presentar el escrito, estuvimos en la audiencia pública que se celebró en Manaus expresándole esto oralmente. Finalmente, como todos aquí sabemos, pues en mayo de este año se adopta la opinión consultiva. Y una pregunta al respecto es si la Corte se refiere a los defensores del medio ambiente. Y sí, cuantitativamente se refiere en estas ocasiones y a las mujeres también se refiere. Y la pregunta más interesante es si toma en cuenta esta intersección que nos preocupaba a nosotros en la UDEM. Y sí, sí lo hace. Ahora, yo quiero también recordar, como lo hizo el doctor Echeverría, que ya teníamos otra opinión consultiva de la Corte sobre medio ambiente. Entonces me planteo las mismas preguntas. ¿Se refiere la Corte en esta opinión a los defensores? No. ¿A las mujeres? Sí, pero en mucho menor medida que la nueva opinión. Y toma en cuenta la intersección de ser mujer y defensora ambiental, definitivamente no. Claro, no era probablemente el momento para hacerlo. No teníamos, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, que ahora nos ha concientizado mucho sobre la defensa del medio ambiente, pero quiero destacar que no lo hizo. Aquí muestro un comparativo, insistiendo, la opinión anterior no se refería a defensores ni aludía a la intersección que nos interesa el día de hoy y que es de la que yo voy a estar hablando. Pero volviendo a la opinión consultiva más reciente, la 32. Ya expresé cuantitativamente en cuántas ocasiones se refiere, pero quisiera decir cualitativamente, pues hace una alusión al derecho a defender los derechos humanos y la protección de las personas defensoras. Y a las mujeres, pues era de esperarse que se iba a referir a algunos temas, algunos de los más importantes riesgos y efectos climáticos desproporcionados, el tema de género en desplazamientos forzados, la información desagregada sobre los efectos del cambio climático, el rol de las mujeres indígenas. Pero, ¿qué pasa con el tema que nos interesaba a nosotros? La doble condición de ser mujer y ser defensora ambiental. Bueno, para entrar en materia, voy a seguir una estructura parecida a la que sigue la Corte Interamericana en su opinión consultiva, que además a mí me parece muy acertada. La Corte, para emitir este documento, en su capítulo 5, se refiere a un análisis fáctico y normativo de la emergencia climática, en mi opinión, bastante exhaustivo. Y después, en su capítulo 6, hace alusión a las obligaciones de los estados en el marco de la emergencia climática. Entonces, siguiendo esa línea que tiene ya la Corte Interamericana, pues vemos que en este análisis del capítulo 5 todavía no se refiere a las mujeres defensoras ambientales, pero sí a las mujeres. Hace alusión a esto en cuanto a las causas e impactos del cambio climático. En el análisis normativo, pues ya habla, por ejemplo, de empoderamiento de la mujer, de la protección especial de las mujeres, pero cuando de verdad vamos a encontrar material sobre esta intersección, va a ser cuando la Corte se dedica a
esclarecer las obligaciones de los estados en el marco de la emergencia climática. Esto, como había dicho, lo hace en el capítulo 6 de la opinión del documento, y el capítulo 6 a su vez se divide en 4 partes. El primero, concerniente al alcance de las obligaciones generales sobre los derechos humanos en el marco de la emergencia climática. El segundo, relativo a las obligaciones derivadas de los derechos sustantivos. El tercero, referente a las obligaciones derivadas de los derechos de procedimiento. Y el cuarto, tocante a las obligaciones derivadas del principio de igualdad y no discriminación. Donde nos vamos a topar en mayor medida con el tema de las mujeres defensoras del medio ambiente, o sea, con esta doble condición que vengo señalando, en la tercera parte, en los derechos procedimentales, particularmente en el derecho a defender los derechos humanos y protección de las personas defensoras del ambiente. Aquí vemos que la Corte Interamericana destaca la labor fundamental de las personas defensoras ambientales en el marco de la emergencia climática. Reconoce un deber especial de protección de los estados, refiriéndose a la garantía de los derechos de las personas defensoras, la garantía de un entorno seguro y propicio, la investigación y, en su caso, sanción de los ataques que sufran y, en su caso, reparar los daños. Y me podrán decir, pero todavía no está hablando de mujeres defensoras del medio ambiente. Bueno, hay que ser un poquito pacientes. En el párrafo 566, inciso 3, y cito textualmente, esto dice la Corte. En el caso de las mujeres defensoras, repercute en una obligación doblemente reforzada de llevar adelante las investigaciones con debida diligencia en virtud de su doble condición de mujeres y de personas defensoras. Y no se queda ahí la Corte, continúa y nos da todavía más material. Las mujeres defensoras del ambiente son uno de los grupos que por motivos de interseccionalidad son particularmente vulnerables frente a formas acentuadas de violencia. Nos recuerda la Corte algunas lamentables cifras que reporta ONU Mujeres, de por ejemplo en una década, pues alrededor de 2.000 mujeres defensoras del ambiente asesinadas, y destaca que además de estas dos condiciones, puede haber todavía más intersecciones como las que aquí estoy señalando. Al estar tratando este derecho derivado del procedimiento, esta obligación, perdón, derivada del derecho del procedimiento, la Corte se pronuncia sobre cuáles son las obligaciones de los estados en cuanto a este derecho de proteger a los derechos humanos. No lo voy a leer, esta diapositiva es muy densa, pero sí quiero hacer notar que la Corte no se olvida del tema de género, del factor de intersección, del riesgo adicional que sufren las mujeres, etc. Es así que la Corte, al haber hecho esta línea que les comento que siguió de hacer un análisis fáctico y normativo, después referirse a las obligaciones de los estados, en su capítulo 7 rinde la opinión per se, o sea, la opinión en sentido estricto, donde da respuesta a lo que le consultaron los estados de Colombia y Chile inicialmente. Entre lo que nos dice ya en este capítulo 7, para el tema del que me estoy ocupando en este momento, el párrafo 18 es sustancial y se refiere al derecho a defender derechos humanos, diciéndonos que los estados tienen un deber especial de protección de las personas defensoras del ambiente, que se traduce en obligaciones concretas, entre otras para protegerlas, investigar y, en su caso, sancionar los ataques, amenazas o intimidaciones que sufran, y a contrarrestar la criminalización de la defensa del ambiente, en los términos de estos párrafos que muestro en las diapositivas. En esos párrafos está justo lo que les acabo de exponer sobre la intersección de ser mujer y de ser defensora, de tener esta doble condición. Me acerco entonces a mis consideraciones finales. Quiero recalcar, ya lo dejaba claro el doctor Raúl, que en México las opiniones consultivas de la Corte Interamericana
tienen relevancia jurídica y alta autoridad interpretativa. Esto lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación en jurisprudencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, quiero decir, ha reconocido esto a las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. Quiero decir también que la Corte tuvo un reto grandísimo, en mi opinión, con esta opinión consultiva, en donde dentro del tema de emergencia climática y derechos humanos se tuvo que enfrentar a muchísimos subtemas, muchos de ellos realmente no podríamos negar el interés que tendríamos que tener la humanidad en lo que ellos abarcan, pero quiero yo compartirles personalmente a mí como investigadora, como profesora, qué temas me parece que están en boga y despiertan mucha curiosidad en mí. La naturaleza como sujeto jurídico, las nuevas formas de vulnerabilidad, o sea, ya no solo pensemos en las formas tradicionales de vulnerabilidad como las mujeres, por ejemplo, sino que ahora aparecen otras. El derecho a la ciencia, pero como derecho de procedimiento, eso me parece muy interesante para profundizar más adelante. Los efectos en la salud mental del cambio climático. Y por supuesto, bueno, lo que cuando empecé a explorar la opinión consultiva, perdón, lo que fue una sorpresa muy agradable es que se refiriera a las mujeres defensoras del ambiente. Yo les voy a decir honestamente, cuando notificaron la opinión consultiva, ahí se mencionó algo sobre género, mujeres, y pues era lo esperado, porque se les consultó sobre eso, porque es un tema pues que creo que es una responsabilidad hoy en día abordarlo, pero no me esperaba, así se los digo honestamente, no me esperaba que se refiriera específicamente a las mujeres defensoras del ambiente, porque además no se le hizo esa consulta en particular. Entonces, yo recibo con mucho agrado el trabajo de la Corte en general, pero en este tema específico, les puedo comentar que tiene muchas coincidencias con las observaciones escritas que presentamos el equipo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM a la Corte. Y me encanta la idea que la Corte manda, desde mi perspectiva, un mensaje contundente que yo dividiría en dos ideas. Reconoce la labor esencial en el marco de la emergencia climática de estas mujeres y habla de la protección reforzada ante su vulnerabilidad, destacando la intersección. Para mí, esto significa un estándar de protección especial a mujeres defensoras del ambiente que no lo habíamos visto antes de la opinión consultiva de la Corte Interamericana. En resumen, yo calificaría esto como un gran trabajo de la Corte. Lo he dicho en algunas ocasiones en otros foros, no me hubiera gustado estar en los zapatos de los jueces. Creo que su trabajo era sumamente difícil desde muchos puntos de vista: jurídico, ético, psicológico, sociológico, etcétera. Entonces, como toda opinión es perfectible, pero yo aplaudo el trabajo que han hecho y nos deja un gran reto a los demás. Para finalizar, quiero compartirles algo que el equipo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UDEM dijo en su documento escrito, en su opinión escrita que presentó a la Corte. Le decíamos a la Corte que se debe comprender el concepto de defensoras del medio ambiente también. En este concepto se debe comprender también a aquellas mujeres que, aunque no se autoidentifican como tales, o sea, aunque no dicen yo soy una defensora del medio ambiente, sí lo son. Y en esto podemos abarcar mujeres políticas, académicas, periodistas, consultoras, manifestantes pacíficas, artistas y muchas más. Les pregunto a las mujeres que están el día de hoy acompañándonos en este evento: ¿y tú, has sido o eres una mujer defensora del medio ambiente? Les dejo mis datos, me encantaría recibir noticias suyas más adelante y muchas gracias por su atención. Muchas gracias también a la doctora Angelina Valenzuela. También este tema coincido en lo que ella ya expuso. Hubo muchos subtemas y en las audiencias que se llevaron a cabo, en particular en Manaus,
tuvimos la oportunidad de escuchar las diferentes peticiones que había por parte de, pues, de diferentes grupos, ¿no? Mujeres, comunidades indígenas, en fin, todos estos grupos que tenían peticiones muy, muy particulares desde su punto de vista, desde su concepción de lo que la Corte debería decir a los estados. Y en este sentido fue muy enriquecedor el haber asistido a estas audiencias. Los derechos de grupos vulnerables sí efectivamente se abordan más en los derechos de procedimiento. Evidentemente, pues lo vemos de manera transversal en los derechos sustantivos también, ¿no? Aunque no haya una mención explícita. Entonces, claro que coincido también en lo que mencionaba la doctora Angelina, que fue una labor titánica la de la Corte al tratar de comprender todas estas peticiones y temas dentro de la opinión consultiva. Vamos a dar espacio para algunas de las preguntas que hicieron por aquí en el chat. Primero al doctor Hugo Echeverría. José Gilberto Garza Grimaldo habla precisamente del debate en el ámbito jurídico, señalando que lo consideren necesario, lo que debe hacerse valer y cumplir son las propias leyes con las que se regula la propia naturaleza y que la biología nos las transmite perfectamente, que se encuentran en la Constitución de Ecuador, pero cuando en la Ley de los Derechos de la Madre Tierra de Bolivia argumenta que la Tierra es un sistema vivo, son aspectos que aporta la teoría de los sistemas. Y quiere conocer su opinión, doctor. Adelante. Gracias. Coincido con la opinión de que este debate, que sí es, de que hay una oposición entre la tesis antropocéntrica de los derechos humanos y la no tan antropocéntrica de los derechos de naturaleza, es innecesario ese debate y yo pienso que el aporte de esta opinión consultiva se da en el sentido de que efectivamente es un debate que debe terminar. No hay razón de pensar en términos de competencia entre derechos o de exclusión entre derechos, y eso lo deja claramente establecido la Corte. Todo lo contrario, hay una lógica de interdependencia que es propia del derecho constitucional de todos nuestros países, ¿sí? Y de sinergia en el caso particular, porque sin un buen entorno, sin un entorno adecuado, los demás derechos, dice la Corte, los derechos humanos fundamentales no pueden realizarse a cabalidad. Así es que yo sí coincido. Otro tema que también menciona, revisé el comentario, es que si ustedes se fijan en la jurisprudencia mundial sobre este tema, que es incipiente, pero es importante, la jurisprudencia le da un lugar muy especial a la ciencia y a las ingenierías. Es decir, los jueces están tomando decisiones en función de lo que dice la ciencia. Porque estamos hablando, por ejemplo, de extinción de especies, estamos hablando de caudal ecológico de los ríos. El señor Vaca mencionaba de casos sobre ríos que son muy importantes en todo el mundo. Ahí los que tienen la última, bueno, no la última palabra, pero una palabra importante son los hidrólogos, ¿sí? Quienes les dicen a los jueces el volumen, la densidad, la cantidad del agua, etcétera. De manera que el aporte de los derechos de la naturaleza ha sido que los jueces se abran a otras disciplinas y a otras ciencias. Y eso ha tenido un resultado muy positivo. Muchas gracias. O una pregunta para el doctor Raúl Gutiérrez. En la respectiva opinión no se hace referencia al sistema económico como causante del daño en contra de la naturaleza y de la humanidad. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Muchas gracias por la pregunta y muchos saludos al doctor Garza Grimaldo. Un afectuoso saludo. Totalmente. El hecho de que no se considere o de que no se mencione pues el sistema económico como uno de los causantes en ese sentido, es importante reconocer cuáles son o que la propia opinión consultiva
reconoce las extraordinarias pérdidas económicas que se pueden o que derivan justamente del cambio climático, de las afectaciones producto del cambio climático que conllevan al desplazamiento forzado. En ese tenor, habríamos que pensar de qué otra manera, por ejemplo, se puede fortalecer esta parte, el tema o con el ánimo de enfrentar las problemáticas que lesionan al tejido social, que conllevan a las afectaciones del sistema económico, o más bien reflexionar sobre el tema económico en sí mismo. Yo creo que hay un área de especial atención aquí que olvidé mencionar en mi intervención, que es en la opinión consultiva se hace referencia también a el reconocimiento respecto a llevar a cabo protecciones adecuadas hacia las comunidades indígenas. O sea, se hace también una fuerte alusión en ese sentido, en términos igual, habla de reubicación, habla de relocalización, las condiciones en las cuales, o bajo las cuales se pueden llevar o se deben llevar a cabo estas relocalizaciones en apego respecto a la dignidad de las personas, en fin. ¿A qué voy con ello? Y a través de estas herramientas o a través de este criterio que fortalece el desarrollo o con el ánimo de robustecer el desarrollo jurídico a efecto de justamente fomentar la procuración de justicia más acorde a la dignidad humana, mediante este reconocimiento se hace una fuerte alusión al tema de la autodeterminación y el apego a la misma. ¿Qué quiere decir esto? Que los pueblos y comunidades indígenas, mediante o con base en sus propias realidades, pueden, y en términos de la preservación del entorno, ¿no? Ello no quita el hecho de que no estén, de que no vivan problemáticas propias, por supuesto que no, pero el hecho de contar con nuevas o con diferentes formas de interacción, con diferentes formas de relación con el entorno, pues se pudieran llegar a robustecer mecanismos de implementación para el mejoramiento del entorno y en ese sentido evitar o que pudiese evitarse o minimizarse o fomentar mejores estrategias respecto al desplazamiento forzado. En síntesis es esto. Aun y cuando no se da, o al menos yo no vi una alusión directa a las consecuencias del sistema económico como un efecto que potencializa el desplazamiento forzado, al llevar o al reconocer la necesidad de robustecer o de implementar mecanismos acordes a las realidades de distintas poblaciones, mediante esta lógica del apego a la autodeterminación, por ejemplo, se pueden llegar en un futuro a establecer, o quizás ellos serían muy ambiciosos, habríamos que ver el tiempo que es lo que define, pero habríamos que ver si a partir de ahí se empieza a ver la posibilidad de llevar a cabo un reconocimiento más profundo en términos de adoptar ciertas prácticas o de buscar una sinergia mucho más fuerte con base en la autodeterminación para solucionar las irregularidades del Estado. Pero eso ya se antoja, a mi juicio, bastante complejo y muy a largo plazo. Estoy considerando las realidades de varios de los países de la región. Entonces, yo creo que por ahí podríamos esperar a ver qué sucede. Muchas gracias por la respuesta. Doctora Angelina, se habla del tema de la personalidad jurídica de los ríos. Esto ya se menciona como un tema abordado en otros países y se pregunta si se ha evaluado en México este tema de la personalidad jurídica de un río. Sí, el río Atoyac es creo que el que podría servir como mejor ejemplo para responder a esta pregunta. El río Atoyac pues es un río altamente contaminado. Ha habido ahí un movimiento incluso de activismo para intentar reconocerlo como un sujeto jurídico. Por ejemplo, ahí Claudia Brindis ha sido una de las cabezas de este movimiento. Y desde el punto de vista académico también les puedo decir que se ha hecho investigación específicamente en la Universidad de Monterrey. Uno de los exalumnos de la licenciatura en Derecho, cuando elaboró su tesis para obtener el grado, trató este tema
que también después se expresó en una publicación. Ahora, obviamente no es el único caso, ya que estamos desde la Universidad de Monterrey. En Monterrey ya se empieza a explorar esto, por ejemplo, para el río Santa Catarina. Entonces empieza a haber ahí temas emergentes relacionados con ríos en México. Muchas gracias. Tenemos 3 minutitos para una última pregunta al doctor Echeverría. ¿Qué experiencia tienen ustedes invocando la intervención de expertos ambientales en las fases del juicio? Si es reconocida esta figura en sus ordenamientos jurídicos ambientales y son convocados en las distintas etapas del proceso penal. Muchas gracias. La respuesta es sí en procesos constitucionales. En el Ecuador está prevista de manera expresa la figura del amicus curiae como un tercero que no es parte procesal y que aporta elementos en un caso de interés público. Y en materia penal no está prevista esa figura como tampoco en materia civil. No obstante, los jueces dan paso desde un punto de vista de acceso a la justicia general. Pero en la que sí hay casos muy claros, eh, son en procesos constitucionales. Y solo quiero mencionar dos ejemplos. En el mundialmente famoso caso Los Cedros sobre derechos de la naturaleza, la Corte recibió casi un centenar de amici curiae, incluyendo más de 60 científicos que aportaron data sobre flora y fauna silvestre existente en el área, en el lugar donde se daba el problema jurídico, que es una parte de bosque nublado de altísima característica de biodiversidad. Y en el caso de el reconocimiento de los derechos de los animales silvestres, que es un caso también conocido a nivel mundial, se recibieron opiniones de incluso de universidades extranjeras, como la Universidad de Harvard, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Buenos Aires. De manera que hay bastante apertura. Eso hay que reconocer de la jurisdicción constitucional ecuatoriana, que es muy abierta a escuchar la opinión de terceros no interesados. Muchas gracias. Voy a compartir en pantalla el reconocimiento que hará llegar la Universidad de Monterrey a todos nuestros ponentes y doy lectura. Universidad de Monterrey, a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, otorga la presente constancia por su participación como panelista en el webinar Primeras Reflexiones sobre la opinión consultiva 3225 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Agradezco mucho a todos y todas ponentes y asistentes a este evento. Los invito a seguir difundiendo, discutiendo, analizando esta opinión consultiva de la Corte Interamericana para que logre el mayor alcance posible y que se termine viendo reflejada en acciones concretas en nuestros estados. Muchas gracias a todos y todas. Un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Luego. Gracias, Raúl. Seguimos ahí en comunicación para el siguiente evento. Sí. Claro que sí, Angelina, con muchísimo gusto.